de nuevo poner los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Notar estos, que para ser parte del apostolado de Cristo, los enviados de Cristo, primeramente es necesario ser llamado personalmente por Cristo mismo. ¿Y quién fue el último de todos? Como dice la primera carta a los Corintios, 15:8, Pablo dice como el último de todos, el postrero de todos, como un abortivo, nació fuera del tiempo de los 40 días, como los demás. Pablo fue llamado como apóstol, autorizado con la palabra de Cristo. Testigos del Cristo resucitado. 1, llamados por Cristo. 2, testigos del Cristo resucitado. 3, inspirados por el Espíritu Santo y autenticados por milagros, señales, como dice la segunda carta a los Corintios 12:12, que Pablo sí hizo las señales como apóstol de Cristo Jesús. Entonces, con esto, otra vez, vamos mirando esto como la historia de la salvación. Piensen conmigo unos pocos minutos ahora. Importante ver estos 3 pasos. El paso 1, acontecimientos, como hemos visto esto, los eventos. Paso 2, revelación, ¿qué significa este evento, estos acontecimientos? Paso 3, autenticados, con milagros de poder. Otra vez, el primer paso, ¿cómo es? Acontecimientos históricos de la redención. No podemos repetir estos eventos, ya hechos, algo planeado por Dios. Y es Dios mismo quien nos da la revelación especial, nos explica el significado de esto. Y estos hombres, profetas, apóstoles, profetas del Nuevo Testamento, ellos tenían así milagros de poder. 3 pasos que pueden ver así en la revelación de Dios. La obra de la salvación necesitaba una explicación, una revelación de Dios. Y esta revelación demandaba una autenticación milagrosa. Donde está ausente el paso 1, no hay necesidad del paso 2. Donde el paso 2 está ausente, no hay necesidad del paso 3. La obra apostólica es una parte del proceso de Dios. La Biblia está completa. Es decir, que ya nosotros tenemos la explicación de lo que Dios ha hecho en toda la historia de la salvación. Y los que nos han dado esta revelación de Dios tenían muchas señales, obras milagrosas, milagros. Ellos tenían la autoridad de Cristo autenticada por estas señales, enviados por Cristo mismo. Nosotros tenemos muchos milagros para autenticar la palabra de Dios. Aquí está. Y el milagro más grande, la resurrección de Cristo. Autenticar la obra y la revelación misma que Dios nos ha dado. Entonces, en esto hay que pensar cómo es la obra de los apóstoles como parte de la historia de la salvación y como parte de darnos la explicación de la obra redentora
de Cristo Jesús. Entonces en esto, siempre me gusta hacer esto y pensar un poco con ustedes. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, así los profetas, así, y esto sí, tenemos Cristo, los grandes hechos que son cumplimientos de toda la profecía, y con esto pues ya tenemos la explicación con la banda apostólica, incluyendo Lucas y Marcos. La banda apostólica nos da así la revelación de Dios, la explicación de la redención, el cumplimiento de todo esto. Tenemos así la explicación de esto. Otra vez, ¿por qué Dios no está enviándonos más libros? Así la tercera carta de Pedro. Tener esta carta, ¿no? No necesitamos. Ya tenemos la explicación que Dios nos ha dado. Y los que quieren otro libro de Pedro, realmente tener este libro de Pedro, carta, epístola de Pedro, pues pasa lo mismo con la primera y la segunda. Polvo encima. Lo que necesitamos es apreciar lo que Dios nos ha dado. Con esto, a ver, la obra de los apóstoles es una obra única. La preparación, cumplimiento, explicación, profecía, hecho y interpretación. Profecía, hecho, interpretación. Es la obra completa, lo que Dios nos ha dado. La obra especial de los apóstoles, llevada a cabo por una obra única del Espíritu. Ya es una obra terminada. Sí, Señor. Con la segunda venida de Cristo vamos a tener mucha revelación, mucha interpretación directamente de Dios mismo, en abundancia. ¿Cuáles son las obras más grandes en el sentido de las obras milagrosas de Cristo? Como dice Juan 14:12. ¿Qué dice? Juan 14:12 nos habla de esto. El versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Él es el apóstol del Padre. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? 3,000 fueron convertidos, bautizados. La obra de Dios comenzó a extender. Obras más grandes que la resurrección de Lázaro. Obras más grandes que la compasión que Cristo mostró a uno que no podía extender la mano. Obras más grandes es la resurrección espiritual por el Evangelio de Dios, la regeneración, la obra de cambiar el hombre y entrar
en el reino de Dios, el reino eterno de Dios. En el bautismo, el Espíritu Santo los bautizó en el día de Pentecostés. Fue un hecho en la historia de la salvación. Quizás es bueno parar un momentico en esto. Hay los que tratan de repetir el día de Pentecostés. Piensa bien, ¿qué pasó aquel día? Esos milagros, cosas así, el viento, ¿qué otras cosas? ¿Lenguas de qué? Fuego. Y todo esto así, algo asombroso. Y hablaron ellos en diferentes lenguajes de todos que estaban allá, como señal, como hemos leído, que Dios ya, como Israel estaba rechazando el Mesías y su mensaje, ya Él no está hablando solamente en hebreo, ahora está hablando la palabra de Dios para todas las lenguas diferentes. En ese sentido, sí es como maldición sobre los que rechazan el Evangelio, pero bendición para todas las naciones de la tierra. Dios mostró que ya ha cambiado esto. Y Él iba mostrando cada grupo, los samaritanos, los gentiles, así mostrando que ya es un evangelio para todas las naciones y para todo pueblo. Sí, debes llevar el evangelio a los que no han oído el evangelio. Sí, sí. No hay excusa. No es que Dios no nos ha mostrado esto. Ya es algo claro. Y cada uno de nosotros tenemos esta señal bien claro aquí en la Biblia. El reino universal de Dios, no solo de una nación o pueblo, pero para todos los pueblos, todo el mundo entero, todos los idiomas, hablaron en lenguas. ¿Por qué? Antes solamente hebreo. Ahora todas las lenguas. Ya no existe la necesidad de esta señal para mostrar el Evangelio universal de Dios para todos. Ya ha sido manifestado. No es posible repetir el día de Pentecostés. Repetir la crucifixión. No pueden repetir estas cosas. Quizás otra cosa rápidamente. Hay los que realmente quieren ellos tomar el día de Pentecostés y repetirlo. Entonces, así allá en la iglesia, ellos están allá orando y brincando y debemos orar y así gritando todo para tener la bendición de Dios. Leer el pasaje con cuidado, ¿qué es lo que encontramos? Interesante, ¿no? El día de Pentecostés fue planeado desde antes de la fundación del mundo. El día de Pentecostés como fiesta, 50 días después de la crucifixión de Cristo, y es la primera parte de la cosecha tan grande de todo el mundo. ¿Y la postura de los apóstoles? ¿Y los demás allá? ¿Cómo fue la postura de ellos? Gritando, brincando. ¿Qué dice el pasaje? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? ¿Cómo? Sí, tiene esto, pero ¿qué fue la postura de ellos? Ellos quedaron esperando. Sí, eso sí, esperando, exactamente, porque es algo que Dios va a hacer. Pero ¿cómo fue la postura? ¿Cómo? Estuvieron esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Lo que Él dijo, sí, pero ¿cómo fue la
postura. Quizás no estoy usando la palabra exacta, pero ¿cómo dice? Ah, sí. No fue por la energía de los creyentes, no fue que al fin ya nosotros alcanzamos la bendición de Dios. Esto llegó, el bautismo del Espíritu Santo llegó con poder sobre ellos y ellos estaban ¿qué? ¿Qué dice? Brondo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sentados. ¡Qué sorpresa! Y el 1.15 dice que no estaban sentados, pero el 1.15 dice que Pedro se puso de pie. Sí, a predicar. Sí, predicar, sí. Mi punto en esto es que el bautismo en el día de Pentecostés es la obra divina de Dios, soberana de Dios, en la historia de la iglesia. B. En el testimonio, el Espíritu Santo los inspiró para escribir el Nuevo Testamento. Y ustedes sí pueden leer estos pasajes que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y puede ver estos versículos, leerlos con cuidado y quizás puede ayudarnos, dar los que no han recibido estas hojas sobre la estructura de Juan, el apostolado de Cristo Jesús de parte del Padre, y después que es paralelo con el apostolado de parte de Cristo Jesús a enviar sus discípulos como apóstoles. No sé si tenemos algunas hojas de esto que después pueden repartir con los que no han recibido esto, porque sería una ayuda para entender cómo es el apostolado. Y yo tengo notado así muchos versículos sobre esto. Como esto no fue algo dejado a la memoria de los apóstoles, sino el Espíritu Santo fue enviado a ellos a recordar las palabras de Cristo. Y otra vez, para mí es tan importante que ustedes puedan ver este asunto que es un edificio que va creciendo, la iglesia, como piedras escogidas, cada uno en la iglesia. Y la iglesia va así como un edificio tan grande que es más alto y más grande que cualquier edificio en todo el mundo. No podemos así meter otro fundamento. ¿Qué pasa? Tener un edificio así de 100 pisos para arriba y tiene el edificio, su fundamento aquí, y si va a poner el edificio a un lado y poner otro fundamento. Esto sí es lo que pasa. Es muy importante tener esto bien, que el fundamento es Cristo Jesús por medio de sus apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y no podemos añadir algo nuevo. Ya está. Vamos a seguir ahora. Claro, pueden ustedes así notar en la autenticación de su mensaje. Leamos de Hebreos 2. Hemos leído, creo que ya 2 Corintios 12:12, todas las señales de los apóstoles hizo Pablo, pero también Hebreos 2. Dice,
el versículo 4 puede notar testificando, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos tenían la autenticación del poder de Dios, que ellos sí fueron enviados por Cristo mismo. Ahora entramos en la cuarta parte. La plenitud, la llenura, la riqueza, la obra del Espíritu Santo en la iglesia post-apostólica. Es decir, que esta iglesia, pues después de los apóstoles, ya tiene sus 2000 años, y nosotros ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos la señal que el Evangelio es para todos. Nosotros ya tenemos estas ventajas tan grandes de tener toda la palabra de Dios. Ahora hablar en el bautismo, el punto A. ¿Cómo es esto? 1 Corintios 12. Leamos esto. 1 Corintios 12. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno, está hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, que todos que son creyentes fueron bautizados, fuimos todos en el cuerpo de Cristo. Ya, el Espíritu de Dios está en nosotros. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Algo que podemos ver como una realidad. Todos que están en Cristo fueron bautizados por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan los apóstoles? En el día de Pentecostés, ¿cómo fue la postura? Uy, esto sí llegó muy tarde, ¿no? ¿Cómo fue la postura? En un sentido pasivo. Dios vino con su poder. Sí. Y los que llegan a conocer Cristo, bautizados son en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Es algo en un sentido en lo cual que somos pasivos. No hay mandamiento en todo el Nuevo Testamento para ser bautizados por el Espíritu Santo. Es una obra que el Espíritu Santo hace. No es por la energía nuestra. Dios lo hace, el Espíritu de Dios. Y todos que son creyentes tienen el Espíritu Santo. Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu no es creyente. Entonces, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora, ve, en la plenitud del Espíritu, es decir, en la iglesia posapostólica, se debe resaltar que está lleno del Espíritu Santo, se distingue del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo
del Espíritu Santo se hace en el momento del nuevo nacimiento. Por medio de esto somos incorporados al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, como hemos leído. Por otro lado, la plenitud del Espíritu Santo es una experiencia de cada creyente. Debe buscar constantemente y se repite una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que se repite vez tras vez en Hechos. Y puede leer estos textos. Capítulo 2, 4, así va por casi todo el libro. Puede buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Aunque no hay ningún mandamiento de ser bautizado en el Espíritu Santo, hay un mandamiento fuerte de ser lleno del Espíritu. Efesios 5:18. Y realmente para entender este pasaje debemos entender que esto es un mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo. Estar bajo la influencia, el control del Espíritu Santo. Si alguien toma demasiado vino, ¿qué pasa? Ya está bajo el control del vino. Y realmente, en este caso, pierde control. Pero el Espíritu de Dios hace algo en nosotros, llenar nuestras vidas, controlar nuestras vidas como creyentes. Ya estamos bajo el control del Espíritu Santo. Y esto Pablo tiene con todo el capítulo 5 y entrando el capítulo 6, las relaciones en la iglesia, los cultos, cantando, los salmos y todo esto, así las relaciones entre los hermanos, control del Espíritu Santo, la relación entre esposos, así, la llenura del Espíritu Santo, control con la palabra de Cristo en nuestras vidas, control, así, entre los padres e hijos, control en el trabajo entre los, ¿cómo se llaman? Amos y obreros o patrones y empleados. Así es lo que Pablo nos habla de todas estas cosas diarias y debemos tener la llenura del Espíritu Santo en nosotros, el control, o como dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en nosotros. Esto es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que debemos buscar esto, leyendo, estudiando la palabra de Dios para nuestras vidas y controlar nuestras vidas con la palabra de Cristo, la llenura del Espíritu de Dios. No es perder control y gritar y hacer mucha bulla. Es tener la palabra de Cristo en nuestras vidas y control del Espíritu de Dios con esta palabra de poder de Cristo en nosotros. Hay una diferencia muy grande entre esto y mucho de lo que hemos visto en algunas iglesias evangélicas, que es nada más que mucha bulla. Y lo que nosotros realmente necesitamos es, como C dice, el punto C, ya vamos A, B, C, en la iluminación de la Escritura. Y quizás por el asunto del reloj, ustedes pueden mirar estos pasajes, la ceguera del hombre y la iluminación del Espíritu. Cómo es que Dios
puede abrir nuestros ojos para entender las cosas del Señor. Y sin el Espíritu de Dios no es posible entender las Sagradas Escrituras. Uno puede así buscar el diccionario del griego, uno así estudia, puede entender los datos y los eventos y entender las palabras, pero entender el significado, entenderlo para la vida, es necesario tener la iluminación del Espíritu de Dios. Lo que necesitamos nosotros no es la inspiración como Pedro escribió, ni tampoco la inspiración como Moisés escribió, sino la iluminación del Espíritu de Dios para entender la palabra inspirada por los profetas y los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Y nosotros oramos por esto. Ayúdame, oh Señor, a entender tu palabra. Y una palabra breve sobre la regeneración. Esto realmente viene a ser quizás parte del curso sobre la salvación que Dios ha hecho y cómo es que vamos a aplicar esto. Pero la regeneración es la obra de Dios y solamente Dios puede hacer una nueva criatura. Solamente Dios puede dar desde arriba el nuevo nacimiento. Y en la santificación, como el hombre en Efesios 5:18 y Colosenses 3:16, pues nos ayuda a seguir la ley de Cristo en nuestras vidas. La santificación, sí, desde el punto del nacimiento del Espíritu de Dios, Dios hace esta obra de santificarnos totalmente, pero todavía hay esta batalla que nosotros tenemos contra el pecado, contra Satanás, contra este mundo en lo cual que vivimos nosotros. Y la santificación en este sentido entonces es como un punto que comienza con la conversión, el nuevo nacimiento de uno y va como una línea creciendo. F en el avivamiento y la reforma de la palabra de Dios a la palabra de Dios. Hay una obra que Dios hace de avivamientos y reformas en su iglesia. Y esto es la obra de Dios. Podemos estudiar la historia de la iglesia y ver que sí, Dios viene con poder y a vivificar su iglesia. Hombres que están estudiando la Biblia y de repente a entender las doctrinas tan profundas sobre Dios y la soberanía de Dios y la grandeza de esta obra de predicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Y Dios así da vida nuevamente a su iglesia. Y Dios puede hacer esto aquí, entre nuestras iglesias. Aquí en la iglesia, haber una obra del Espíritu de Dios entre nosotros. Pensar en cómo tenemos este cuadro de la iglesia allá en Nueva Inglaterra y Jonathan Edwards, pues allá en la congregación y su nuevo amigo Jorge Whitfield de Inglaterra predicando el Evangelio y toda la congregación con lágrimas y Jonathan Edwards, este genio así intelectualmente de otro nivel totalmente arriba de Whitfield, pero Dios allá en la congregación, un avivamiento que sí fue extendido por
muchas y muchas iglesias y una obra muy grande. O más tarde allá en Nueva York, en el siglo XIX, pensar en una iglesia allá que comenzó mediodía, nada más que una reunión de oración. Y así los obreros llegando allá, otros gerentes y otros, y ya en otras iglesias comenzaron lo mismo. Y de pronto, miles y miles de personas orando como 2 horas cada tarde. Y una obra de Dios. Y no es una cosa que nosotros podemos producir. Es algo que sí vamos predicando la palabra de Dios y sí orando. Oh Señor, ayúdanos. Y la gracia de Dios viene sobre nosotros. Esto sí es nuestra petición. No hay tiempo realmente de entrar en este asunto, cómo es que debemos encontrar la dirección divina por medio de la palabra de Dios y entrar mucho sobre el asunto de las oraciones y cómo orar los salmos y pues hacer énfasis de nuevo que la Biblia es la palabra final y completa de Dios y cómo nosotros podemos usar esta palabra para orar. Interesante que podemos mostrar que las peticiones que encontramos en el Padre Nuestro, estas peticiones, podemos poner todas las oraciones de los salmos bajo una u otra de estas peticiones del Padre Nuestro. Y debemos aprender cómo orar bíblicamente en Cristo. Pero ahora, por unos pocos minutos, me gustaría tomar todo lo que hemos visto sobre el Espíritu Santo y que ustedes pueden tomar esta última hoja, pautas para la búsqueda de un mayor orar del Espíritu Santo. Las obras más grandes. Primero, el Espíritu Santo no obra aparte ni independientemente de la palabra de Dios. Con esto, estoy pidiéndoles que cada vez que su pastor sube el púlpito, ustedes deben orar. Esto es un momento que Dios puede usar este momento no solamente en la vida de los creyentes, sino también en la vida de los no creyentes, los niños, los jóvenes, los que lleguen de afuera. Dios ha determinado usar tu palabra, su palabra. Y por medio de esta palabra hay poder. Es una palabra creadora. Dios habló y el universo. Dios habla y hay hombres y mujeres y niños y jóvenes nuevos por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces debemos llegar a la iglesia con oración, pidiendo la bendición de Dios, que Dios viene con poder sobre la palabra predicada. Y segundo, el Espíritu Santo usa la lectura personal y regular de las Santas Escrituras para producir en sus santos el fruto del Espíritu y también la usa para guiarlos. No entramos en esto en las notas, pero creo que es algo muy importante. Hay personas que solamente leen lo que ellos quieren leer,
o solamente leen lo que ellos pues quieren recibir. Y si nosotros creemos solamente en lo que nosotros queremos creer y leemos solamente esto, de pronto estamos creyendo en nosotros mismos, no en la palabra de Dios. Entonces es bueno leer toda la Biblia y recibir la palabra de Dios. Y tercero, el Espíritu Santo también usa el ministerio de iglesias locales fieles a la palabra de Dios, donde juntamente con otros hermanos recibimos la bendición y la dirección del Señor por medio del ministerio de la predicación, enseñanza y consejo para la edificación del pueblo de Dios. Hay los que lleguen a la iglesia y pues, ¿qué hay para mí? ¿Qué es para mí? Mí, yo. Y como creyentes, debemos llegar no solamente pensando en mí, sino en el cuerpo de Cristo, orando. Y tantas veces hay los que pueden encontrar cualquier excusa para no estar congregado con el pueblo de Dios. Increíble a veces. ¿Cuántas horas hay en una semana aquí en Córdoba? ¿Cuántas horas? 168. Precisa. ¿Cuántos? 168. 168. ¿Y cuántas horas para estar en el día del Señor reunidos con el pueblo de Dios? ¿Cuántas? Más o menos. Una idea. Hora y media, 2, 3, máximo, quizás algo más. Pero, tengo que ir allá. El médico. O hay un dolorcito aquí y otra cosa. Perdóname, pero debemos estar presentes. Esto es el momento en el cual que vamos a oír la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros, todos congregados juntos. No importa esto, yo tengo otras cosas. ¿Qué es que dice Hebreos? ¿Qué es que dice? Hebreos 10, 25. Como es la costumbre de algunos. Somos parte de un cuerpo. Si de pronto el cuerpo está así caminando y pues falta nada más que esta parte de este pie, pues no puedo realmente caminar. Deben estar. Es parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo es importante. Pues hay una oración en esto de Hebreo o de Habacuc 3:2. ¿O 3:2 es? De pronto nuestra hermana puede darnos esto de memoria. ¿Qué dice? Si no puedo encontrar el libro. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Pues un amigo de Jorge, Carlos Spurgeon, el 4 de enero del año 1859, el joven Spurgeon
Yo creo que tenía, ¿cuántos años? Como 25 años, algo así. Nació él en 1834, entonces 59, creo que es como 25, algo así. Se dirigió a una gran muchedumbre sobre la necesidad de un avivamiento. Debemos confesar, el joven dice, que actualmente no tenemos el derramamiento del Espíritu Santo que deseáramos. ¿Cómo es? Oh, sí, el Espíritu de Dios viniera sobre los congregados aquí esta noche y sobre todas las congregaciones de los santos. Cuán increíble sería el efecto producido. No buscamos manifestaciones extraordinarias, esas cosas ilegítimas que suelen acompañar los avivamientos genuinos, pero sí buscamos el derramamiento del Espíritu de Dios. El Espíritu está soplando sobre nuestras iglesias ahora con su aliento favorable, pero es como una brisa suave del atardecer. Oh, que viniera un viento recio que llevara todo por su delante. De esto carecen nuestros tiempos. Esta es la necesidad de nuestro país. Que venga esta bendición del Altísimo. Y fue más tarde, en el mismo año, 1859, que vino Dios y le dio a la iglesia y el país de Spurgeon un gran avivamiento. Que esta misma bendición del Espíritu de Dios venga a nosotros también. El Salmo 86 nos habla de esta obra. Esta oración nuestra de ver más de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Salmo 85, versículo 6, dice: no, ¿volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Nosotros necesitamos este avivamiento a regocijarnos en Dios mismo. Esto es nuestro gran deseo, de nosotros glorifiquemos a nuestro Dios y que Dios haga una obra de avivamiento entre nosotros mismos, con la doctrina sana, con la palabra de Dios. Vamos a orar ahora y quizás hay alguien que puede dirigirnos en una oración, que tengamos más de esta obra del Espíritu de Dios entre nosotros. Quizás, hermano José, ¿sí? Eduardo, perdón, así José, puede dirigirnos en una oración por más de la